RTP. Le damos la bienvenida al entrevistado del último segmento del programa. Él es el abogado Franklin Soria y con él hablaremos justamente de minería. Él es director de una agencia de prensa minera. Con él hablaremos sobre minería ilegal y las consecuencias jurídicas para Codelco tras su derrota en el arbitraje internacional frente a Ecuador. También sobre la tasa minera de la que hablábamos hace un tiempo acá. Bienvenido, abogado Soria, a la mañana en RTP. Muy buenos días, un saludo desde el Chocó Andino. Nos encontramos con el equipo de prensa minera recorriendo precisamente la zona en conflicto. Usted menciona, está concesionada a Codelco, denominada acá EMSAEC. Como bien usted dice, hay que encontrar un punto medio entre el ambientalismo y el extractivismo, porque el de Ecuador, para la ventaja de que no podemos despreciar, y por supuesto una riqueza natural que no puede ser destruida. Les saludo desde acá, desde el noroccidente, desde el Chocó Andino. Por eso usted ve este fondo. Nosotros estamos de viaje y atendí esta entrevista agradeciendo su espacio. Hubo una consulta en el Chocó Andino, ¿ya?, en el año 2023. ¿Ya? Y ahí se preguntó al ciudadano: ¿está usted de acuerdo con que se prohíba la explotación minera metálica artesanal? ¿Usted está de acuerdo con que se prohíba la explotación minera metálica a pequeña escala, a mediana escala, a gran escala? Y el resultado fue sí en todas las preguntas, con casi el 70%. ¿Ya? Hace poco Codelco pierde también un arbitraje con el Estado. ¿Cómo es posible trabajar en ese sector bajo esas condiciones y teniendo en cuenta que ya hay, digamos, tanto un resultado legítimo en las urnas como en el contexto del arbitrio, ¿no?, del arbitraje internacional? Bueno, habría que reconocerle de entrada al gobierno del presidente Noboa el hecho de haber impulsado primero este aumento de penas y de actividades relacionadas con la minería ilegal, aumentando la sanción y construyendo un marco legal punitivo que permita acercar a la minería ilegal. Segundo, es importante, es necesario tener presente que no se puede resolver el fenómeno de la minería ilegal solo desde los operativos o solo desde el aumento de penas. ¿Por qué? Porque en la necesidad de empleo que tiene el país y la riqueza mineralógica que caracteriza a nuestro país, lo único que puede hacerse en este sentido es una política integral para combatir a la minería ilegal. ¿Qué significa para quienes estamos dentro del Observatorio de Política Minera una política integral contra la minería ilegal? Significa garantizar la actividad minera responsable, judicializar a los beneficiarios de la minería ilegal. Imagínense que van 8 años de operativos de Buenos Aires y los detenidos no pasan más allá de conductores de camiones, operarios, y la gente que pone el capital no aparece. Entonces ahí hay una extrañísima falencia del combate a la minería ilegal, porque resulta increíble que no se pueda capturar hasta el día de hoy, sancionar, ni siquiera señalar quienes ponen el capital para esta actividad minera. Se ha dicho hoy que está cooptada por las bandas de narcotráfico, pero hay que reconocer que al 2018 era una actividad hecha por nacionales, la minería ilegal. ¿Dónde están los responsables de ese proceso? ¿Dónde están los sancionados por ese delito? Bueno, abogado Soria, comparto su preocupación, pero yo creo que a lo mejor esté equivocado yo, pero mi intuición me dice que mucho de esto lo operan, primero, con efectivo. Segundo, con daciones en pago. No, yo te entrego esta máquina, esta retroexcavadora, a cambio para saldar esta deuda, o a cambio de esta otra cosa, y trueques. O sea, hay un montón de informalidad que es difícil de detectar. Encima de eso, también la operación de las cooperativas, instituciones financieras, digamos, de la economía popular, que no están tan bien reguladas, porque no pueden pasar transferencias de dinero. O sea, yo creo que ese es el problema. Hay muchas cosas que no podemos detectar. Básicamente,
tiene usted razón, pero le recuerdo que las retroexcavadoras tienen una matrícula y tienen un propietario. Entonces no es que no se puede registrar quiénes son los que operan en la minería ilegal. Y recuerde usted que el oro no sale como un producto terminado y que hay plantas de procesamiento que procesan ese mineral, que aceptan mineral sin guía de origen, y por lo tanto si hay un descuido del Estado, y ese descuido, esa omisión, esa irresponsabilidad cae sobre Arcón. Entonces resulta extrañísimo que se quiera entregar a una entidad completamente cuestionada por su ineficacia, incluso por su corrupción, tras el aumento tras la formulación de la tasa minera, se la quiera entregar 230 millones. Esas incoherencias de la gobernanza minera deben ser corregidas para el bien en rango de importancia el Estado, el gobierno y el sector minero. Usted acaba de mencionar, abogado Soria, le saludo el doctor David Rodríguez, acaba de mencionar el tema de la tasa minera. En este momento, pues sabemos que hay de parte del sector minero formal una férrea oposición por la desproporción de la tasa minera. ¿Cómo avanza la demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional? Y el sector está unido en torno a pedir al gobierno que revise este gravamen que les ha puesto. Sí, el sector está plenamente compactado en la solicitud respetuosa, cordial, al señor presidente para que revise esta tasa. Esa tasa está en firme, según la ministra Manzano, y esa tasa, según lo que se ha indagado, responde a una proyección de Arcom. Nosotros que hemos hecho un seguimiento de Arcón de algunos años, no recomendamos que Arcón, en las condiciones, con el personal que tiene, vaya a manejarse semejante cantidad. Por lo tanto, debería ser revisada. Las acciones de constitucionalidad que dos empresas, un particular y la Cámara de Minería han presentado, deben seguir el curso regular del procedimiento constitucional, es decir, esperar la admisión y esperar la unificación de las causas o el análisis como la Corte Constitucional decida hacerlo. Sin embargo, creemos que podría el señor presidente revisar esta tasa, modificarla, ajustarla y darle forma, ¿no? Forma a un diálogo, forma a un encuentro, ya que el sector minero, por supuesto, apoyó decididamente la reelección del presidente Noboa. Es decir, ustedes no están opuestos a la tasa en cuanto a contribuir a que la actividad minera, que es una actividad de largo plazo, contribuya para el erario público. Lo que están en contra es de la desproporción en el momento que se estableció los porcentajes que tienen que pagar, ¿correcto? Bueno, le recuerdo que yo no represento al sector minero, yo observo como especialista el acontecer minero y le puedo decir que sí, el sector minero está unido en ese sentido. Reclaman ellos de que no es una tasa, de que es un impuesto, de que no hubo un proceso de socialización, de que es inconstitucional precisamente por ser impositiva y no una tasa, y al ser impuesto pues no podría una entidad a través de una norma, un reglamento establecerla. Entonces hay varios argumentos, pero de fondo me parece que la fortaleza para bien que tiene el presidente Noboa a este momento en el país, podría él gestionar una norma dirimente, una decisión salomónica, ¿verdad? ¿Y cómo se vería para usted, como observador del mundo minero, una decisión salomónica? ¿Cómo se vería una tasa minera modificada? Entiendo que se les quiere cobrar hasta los proyectos, digamos, que están en prospección, de los cuales dicen solamente el 1% realmente resulta en resultados positivos. Me falla un poco el español ahora, pero dígame, ¿cómo se vería? Porque creo que hace falta también llegar a las propuestas. Muchos pedimos diálogo en el Ecuador, pero nunca llegamos a las propuestas concretas. Como observatorio consideramos que debe ser a partir de el proceso ya, al menos de exploración avanzada. En exploración inicial es bastante complejo para una empresa nacional o extranjera poder cubrir por cada hectárea un impuesto, una tasa
como la señalada. Entonces, a partir al menos de exploración avanzada. Segundo, necesitamos información. Se ha dicho que el catastro fue a más de abierto, previamente fue depurado. Pues bien, ¿dónde está el listado de las concesiones que no cumplieron o no cumplen con el contrato, que es la concesión, ley para las partes, de manera que esas que no cumplieron ya no puedan detentar título minero o al menos aspirar, reprisar la omisión, el descuido, la desidia que tuvieron frente a la primer otorgamiento de las áreas que detentuvieron en el proceso que se avecina ya para septiembre, pequeña minería metálica y de mega minería hacia el fin de año. Entonces podemos en resumen señalar que el gobierno de Noboa ha tenido aciertos sin duda en el combate a la minería ilegal como ninguno de los tres anteriores gobiernos, me refiero al correísmo, Moreno y Lazo. Noboa lo supera de largo en su gestión combatiendo a la minería ilegal. Lo supera también de largo en una recuperación del catastro minero que fue cerrado por Moreno. Le supera también en una voluntad firme. El presidente que estuvo en un encuentro minero en Canadá demuestra que el país tiene una voluntad extractivista y es bueno que eso se manifieste. Por lo tanto, estos son detalles que se pueden ir ajustando ya en el proceso de gobernanza minera, ¿no? Muy bien. Siendo 9:29, abogado Soria, le agradecemos mucho su comparecencia hoy aquí en la mañana en RTP. Yo les agradezco muchísimo la comprensión. Créanme que hemos encontrado un punto de internet aquí desde hace 20 minutos. La vialidad está acabada, pero podemos también constatar que hay una gran actividad minera que compagina aquí en la zona de Yurimagua con las actividades ecológicas, con las actividades productivas, demostrándoles a los antimineros extremistas que no es necesario decirle no a la minería, que lo que es necesario para generar empleo, para generar divisas a un país dolarizado, para generar encadenamiento, es la complementariedad de las actividades económicas. No es cierto que una actividad extractivista destruye las demás. Eso solo son las fantasías utópicas de estos personajes que no tienen otro interés que las próximas elecciones y que realmente no les interesa ni el futuro del Ecuador ni la conservación del ambiente, sino cumplir una agenda dogmática de sus ideologías. 9:31. Muchas gracias nuevamente, abogado Soria. RTP